Capelladas. El barrio, el mundo, se terminaba en Quintino Bocayuba. Del otro lado empezaba un remedo torpe de lo que ellos conocían vagamente amenazador. La plazoleta continuaba con los mismos árboles, pero otro aire circulaba entre ellos. Los cambiaba de presencias familiares en sombrías moles que se movían en bloque con el viento, como si no estuvieran íntimamente divididos en la pluralidad transparente y vivía de las hojas traspasadas de sol, luz y pájaros, proyectándose en sombras amigas y reconocibles en la tierra rojo palto. Era un mundo lejano, aunque estuviera allí al lado, con ruidos sordos e incomprensibles, con habitantes diferentes y posiblemente temibles. Había un solo paso seguro de ese otro lado. Estaba abierto los 9 meses que duraban las clases, durante las cuales se mezclaban las poblaciones de los dos mundos. Aunque en la escuela, tierra de nadie, se suspendían los orígenes. Todos eran igualmente extraños para ese sistema de jerarquías incomprensibles y respetadas. Al mediodía, los que vivíamos de este lado cruzábamos Quintino y desde la orilla de acá apenas mirábamos el paisaje ominoso en el que se perdían los delantales de los otros. A la gorda no la conocíamos de la escuela, no sabíamos cómo se llamaba, pero venía de allá todos los días a la misma hora, moviendo la boca como si hablara sola, en realidad masticando algo con la misma resignada paciencia con que se acercaba donde estábamos nosotros. Algo en su gordura pálida, en su destenido bastón de señora con los botones desparejos, en las 2 pelotitas de goma de los ojos que corrían despavoridas de una comisura a la otra, sin registrar nada que el puro miedo. Nos decía que no tenía nada que ver con nosotros, que por lo tanto era la enemiga, una enemiga cuya aparente vulnerabilidad, cuyo miedo de manos húmedas no la hacían menos peligrosa. Además estaba el paquete, más bien el atado de trapo gris. A todos nos preocupaba saber qué había dentro, pero nadie se atrevía a conjeturarlo en voz alta. Yo les había contado una vez aquella película donde una caja de sombreros albergaba un relicario, una cabeza cortada, y durante todo el tiempo la caja estaba allí, rodeada de un aura de pavor que la hacía levitar en el silencio monstruoso de la habitación. Ninguno hizo referencia a un posible perfil humano del paquete, pero estoy seguro de que todos lo habían pensado alguna vez. Extraño tráfico de cabezas, el de aquella gorda Judith, reiterando su decapitación cotidianamente. Iba por enfrente, pero nosotros no podíamos cruzar la calle. Del otro lado de la plazoleta estaba el tranvía, y la prohibición era terminante. Cierto que también era vedado salir a la calle a la hora de la siesta, y allí estábamos los 4, prolongando en el sigilo de la conversación, en el zaguán de Hortensia, los gestos furtivos y las voces acalladas, con que habíamos escapado de la casa. Ella iba por enfrente, nos miraba de reojo desplazando velozmente las bolitas de goma. Nosotros la afrontábamos desde la penumbra del zaguán, sin miedo porque nos sabíamos protegidos por el número y el lugar. Al fin de cuentas, estábamos en nuestro territorio, aunque ella fuera infinitamente poderosa y maligna en su astucia de extranjera. El primer paso no recuerdo bien quién lo dio. Seguramente fue Hortensia, que proponía esas infracciones tan castigadas, quizá porque sabía más capaz que nosotros de eludir la lluvia de cachetadas a la vuelta de cualquier aventura. Cuando vio venir a la gorda, se le ocurrió que cruzábamos a la plazoleta. Yo me quedé en el umbral, pretextando que así podría avisarle si la madre de alguno, interrumpiendo la penumbra del dormitorio de la lectura de Leoplan o la pesada siesta del verano, salía a ver qué estábamos haciendo. En realidad el miedo a los castigos era quizás más fuerte en mí que el gusto de la aventura, pero eso no podía decirlo sin ver perdida para siempre mi reputación. A los que miré cruzar un poco separados, Hortensia siempre adelante. Al llegar a la mitad de la plazoleta se pararon los 3, Irma se agachó y recogió del suelo una chaucha de acacia. La largó al aire, saltando también ella un poco, y los 3 se quedaron mirando planear la vaina lentamente antes de posarse en la tierra colorada. Yo los vigilaba desde este lado, quieto, como preparándome para el paso siguiente. La gorda del otro seguía como si no los viera, pero me di cuenta de que las bolitas de goma se desplazaban, más enloquecidas que nunca. Entonces, de pronto, como si se hubieran puesto de acuerdo los 3, se adelantaron hasta el borde del cordón. Hortensia en puntas de pie como una bailarina, aprovechando para exhibir esa destreza
que las chicas le envidiaban y que le prometía un destino brillante para cuando fuese grande. Desde el borde, Oscarcito se animó a gritarle: «Gorda, ¿qué llevas en el paquete?». La gorda, con la cara bien alta, siguió andando y masticando como si no lo hubiera ido. Y como 3 gorriones levantando el vuelo desde un cable telefónico, los 3 se echaron a correr y llegaron hasta donde yo estaba, colorados de risa. Esa audacia los envalentonó. En adelante, cada vez que venían venir a la gorda, o la veían, mejor dicho, cruzaban a la plazoleta y repetían el juego, mientras yo me quedaba en el umbral de vigía. Lo repetían añadiendo cada vez un nuevo detalle que los llenaba de satisfacción y que comentaban largamente, como cuando Hortensia había caminado paralelamente a la gorda por el cordón de la plazoleta, remedándola, y todos torciéndose de la risa. Pero el día en que Oscarcito se puso a orinar al lado de la gorda, se convencieron de que era ella la que tenía más miedo, que la partida la habían ganado. Entonces dejaron de cruzar en el otro lado. Esta vez yo me animé a dejar mi lugar en la puerta y me planté en mitad de la vereda. La gorda avanzaba como si no los viera, como si solo pudiera masticar, deslizar las bolitas de goma hacia los costados. Pensé que le pasaba como al toro. Había leído en El tesoro de la juventud que no ven de frente y por eso el torero se puede hacer el guapo, pero si el toro lo ve de refilón, el buen hombre está frito. La gorda más que toro parecía vaca, sobre todo cuando Hortensia, empinada en sus piernas flacas, se le acercó contoneándose, cortándole el camino. A mí me parecía que la gorda no avanzaba un paso, como si ella también planeara de pronto. Livianísima, sobre la vereda amarilla como una gran chaucha de acacia, esperando el final del juego. Desde la plazoleta me dio lástima y grité haciéndome el condescendiente: «Déjala pasar que se va a mear del susto». Pero ellos la siguieron en la calle vacía hasta la esquina. Se sentía la gorda, también debía darse cuenta que el juego tenía que terminar. Pero a lo mejor le gustaba a ella también, porque nunca se le ocurrió cambiar el camino. Por eso, a la vez siguiente yo me adherí desde el principio, crucé con ellos y no solo hasta la plazoleta, sino que nos instalamos los 4 a verla venir con bastante anticipación. Hortensia avanzaba a su encuentro en puntas de pies, con Irma y Oscarcito a los lados, haciendo contorsiones de murguistas. Me quedé junto a la pared mirándolos, un poco avergonzados de no tener el coraje de acercarme yo también, pero fascinado por el grupo, olvidado de la posible aparición de alguien que nos pescara del otro lado de la calle. Hortensia, en vez de cortarle el camino, caminaba a su lado. Apenas le llegaba al hombro preguntándole: «Decí, gorda, ¿qué llevas ahí?», casi con cariño, convenciéndola de que nos revelara su secreto. La gorda seguía dando sin contestar. Entonces Hortensia: «Si no me lo decís, no te dejo pasar», poniéndose delante, tocándole el mentón con el flequillo rubio y deshilachado. «Son capelladas», dijo entonces la gorda tartamudeando. «Capelladas, capelladas, capelladas», empezaron los 3, y yo tuve ganas de unirme a ellos y saltar alrededor de la gorda, que trataba de apurarse, pero no podía. Al fin me decidí. «A ver, mostrá». «No». Para mí, que la gorda se avivó de que yo le tenía todavía bastante miedo, pero no contó con Hortensia, que estaba totalmente liberada. «¿Qué se creerá esta gorda? Trae acá», empezó el forcejeo. La gorda tenía agarrado el atado con las 2 manos. Hortensia y yo tironeábamos, y Irma y Oscarcito le levantaban la pollera. Así que en una de esas, la gorda, por bajarse la pollera, soltó una mano por un instante. Hortensia y yo seguíamos tirando sin darnos cuenta de que era el nuestro, y el atado se abrió. Saltó una lluvia de capelladas como grandes pétalos de colores delicados: rosa, beige, verde pálido. Hortensia estaba loca por un par de zapatos color rosa. Se pasaba la vida anunciando que esa vez se los compraba, y al final aparecía siempre con sandalias de cuero marrón como los demás. Y por esta basura tanto lío, hubo como una indecisión. En el silencio la gorda se puso a juntar las capelladas, las que fue acomodando en el trapo tendido agachada. «Ya van a ver con mi mamá», dijo casi llorando. El temblor de la voz fue decisivo. Oscarcito dio un empujón y la hizo caer de rodillas sobre el trapo. Entonces yo sentí la exaltación del coraje, largué una patada y todas las capelladas volaron por el aire una vez más. Hortensia, Irma, Oscarcito las recogían gritando y las proyectaban
con chillidos como si fueran chauchas de acacia. La gorda, de rodillas en el suelo, lloraban sin disimulo. Las lágrimas le corrían por los costados de la boca como el agua por el cordón de la bolera. A nadie le hacía ya demasiada gracia. De pronto se queda petrificada, mirando un segundo al vacío. «Me tragué el chicle», dice con un grito dramático. Todos la miran. Eso no es lo previsto. A la vuelta dicen: «El año pasado murió uno con el chicle pegado a las tripas. Le abrieron la barriga, pero demasiado tarde». Nadie lo vio, ni siquiera la sacada del cajón, porque fue antes de que terminaran las clases. Estaban todos en el colegio. Ahora miran a la gorda, esperando la terrible agonía que va a empezar de un momento a otro. Nadie se acuerda de las capelladas. Nadie se da cuenta tampoco de que se acercaba Jovita, la tía de Oscarcito, la que trabaja en la fiambrería. «¿Qué pasa? ¿Por qué llora?» «Se tragó el chicle», contestan todos con aire lúgubre. Y la gorda sigue llorando. «¿Quién la manda a pescar porquerías?» Comentario de grandes, pobre gorda. No es el momento de decírselo. Juntan las capelladas y atan las 4 puntas del trapo. «Te acompañamos a entregar», dice Hortensia. Caminan como 3 cuadras por agrelo. Se le habían secado las lágrimas a la gorda. Avanzaba con aire resignado y valiente, casi de iluminada como en Ben-Hur. Un cristiano entrando en la arena donde le esperan los leones. Se mete en un local con la vidriera pintada de blanco para que no se vean los leones. La mira pensando: «Adiós. Es la última vez que la vemos». Después se sientan en el umbral a compadecerla, a recordarla. «A lo mejor se salva la gorda», dice Oscarcito como al tanteo, buscando que alguno le conforme la esperanza. «Va, tan gorda no era», dice Hortensia, usando un pretérito nostálgico pero implacable. Se quedan pensando en eso, le ven la cara blanca, las piernas cada vez más finas, ya no tiene miedo, ya le sonríe. Pasar no vuelve a pasar, pero tampoco se enteran de que en la otra cuadra haya habido un velorio. ¿Y quién se atreve a cruzar Quintino Bocayuba, a pasar por delante del umbral gastado de la casa de la gorda, a imaginar su figura de fantasma doliente, siempre con el paquete gris entrando por el camino de baldosas que llevaban hasta la galería, al costado del jardín mústico, más que jardín gallinero abandonado? Y la madre es así, bien real, desmelenada, saliendo a acusarlos del crimen. Además, después ya no había tiempo para el juego. Empezaron las clases, la hora de la siesta era la hora de los deberes. Hubo pocas novedades, salvo la mudanza de Hortensia y Oscarcito. Pero ni siquiera la mudanza fue demasiado memorable. Apenas un carro con una pila de sillas de paja, un aparador, un ropero con el espejo rajado y muchas camas. Nada realmente interesante. Cuando Oscarcito reapareció para el carnaval siguiente era casi un desconocido, pero deslumbrante. El hermano mayor lo había metido en una comparsa y venía pintado como un artista, con camisa colorada, lunares, manga fruncida, faja verde y pantalones blancos, impecable como las zapatillas de goma. Y estaba altísimo, todos lo rodearon enseguida. Él los miraba con cierta disciplicia, masticando un chicle. Uno se acordó: «Atenti, a ver si te pasa lo que a la gorda». «¿La gorda? Si no le pasó nada. Está lo más bien. Va con el atado por agrelo. Ida y vuelta. Y ya no es gorda, ahora usa taquitos».